Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La aventura del trabajo intelectual. Este sugerente nombre del libro con el que fuimos originalmente introducidos al tema de la metodología de la investigación. La aventura del trabajo intelectual es verdaderamente algo vivido. Y en más de una manera, yo creo que esta aventura, este proceso, se vive de manera muy intensa cuando se escribe un libro. Escribir un libro es un proceso de generar ideas, de madurar ideas, de ir esculpiendo un proyecto, darle cuerpo y darle vida. Y hoy este programa se va a tratar de un libro muy importante que fue escrito naturalmente por una autora muy importante. Me refiero a la doctora Roxana Miranda Torres. Roxana, quien anteriormente ya nos ha acompañado en este programa, obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Siempre inclinada hacia la vida intelectual, estudió su maestría en Derecho en la Universidad Labat Oliva en Barcelona, España, y posteriormente concluyó sus estudios doctorales en la Universidad Panamericana. Pero su formación no termina ahí, empieza a vivir con su proceso doctoral. Roxana ha escrito innumerables e importantes artículos científicos, pero además, entre las cosas que ha escrito, se encuentra un libro que me parece significativo en el universo académico mexicano. El libro se llama El pluriverso jurídico en el constitucionalismo mexicano. El título ya se antoja sugerente, pero ¿qué es lo que hay detrás de este nombre y por qué este nombre? Son muchas preguntas, pero quizá la más indicada para platicarnos sobre estos temas sea la propia autora. Roxana, muchas gracias por haber aceptado nuevamente para compartir conmigo estos micrófonos, y yo quisiera invitarte para que nos platiques de tu libro, y quizá la manera de iniciar sea que nos cuentes por qué escogiste este nombre, qué es lo que quisiste decir y cómo desarrollaste los temas que hiciste tuyos en esta obra. Muy buenas tardes, Carlos. Pues como siempre, un placer estar contigo en el programa, charlar contigo y que nos oiga pues todo tu auditorio. Y pues muy agradecida también por la presentación del libro y platicarles un poquito de este libro. Este libro es parte de mi tesis doctoral. La tesis doctoral que escribí para la Universidad Panamericana fue parte de esta investigación. Y no se llamaba así, cambié el título, se llamaba El pluralismo jurídico en el constitucionalismo mexicano, pero se llama El pluriverso jurídico en el constitucionalismo mexicano
porque en México, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, hay diferentes grupos indígenas, 68 más o menos, y cada uno tiene una manera de interpretar la vida distinta. Entonces se llama pluriverso porque hay una diversidad de universos a través de las comunidades indígenas. Y lo que se trata de plasmar en este libro es cómo ese pluriverso y esas maneras tan distintas de conducirse, de entender la realidad, de vivir su religión o sus aspectos económicos, sociales, políticos, son muy diversos o muy diferentes entre cada comunidad, y eso nunca se plasmó ni se ha tomado en cuenta en la historia constitucional mexicana. De eso se trata este libro. Entonces, en un primer momento abordamos toda la historia constitucional mexicana y dónde estaban los pueblos indígenas en esa época, desde Cádiz, que no es una constitución mexicana, pero sí de influencia en toda América, desde Cádiz hasta las reformas actuales en materia de pueblos indígenas. También explicamos algunos conceptos importantes que a veces desconocemos, y estamos abordando estos temas y no sabemos lo que es un indio, lo que es un indígena, lo que es un aborigen, lo que es una comunidad o una sociedad, etcétera. Entonces se abordan algunos conceptos importantes para la investigación. También se habla del marco jurídico actual, todas las reformas en la materia, las leyes que a partir de la reforma del 2001 se fueron modificando para incluir el término indio o indígena en algún aspecto, y hacemos el estudio de 40 comunidades indígenas a través de una metodología específica que se llama nomología, es decir, como estudiar la comunidad de manera multidisciplinaria, desde sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales. Y de esas 40 comunidades que se hizo trabajo de campo y que también documental y entrevistas, sacamos simetrías y asimetrías entre las comunidades. También analizamos el marco jurídico local de cada uno de los estados de la República, cómo se aborda el tema de los pueblos indígenas, y finalmente llegamos a algunas conclusiones y propuestas en la materia. Pero lo interesante aquí es ver el papel de los pueblos indígenas en la historia constitucional y sus derechos, y si sus derechos han sido reconocidos o no en todo este transcurso de la historia. Es decir, lo que tú identificas, poco como para tratar de entender tu propuesta, es que dentro de un universo monolítico vive una realidad pluricultural y plurijurídica. Exactamente. Sí, son muchas maneras de llevar la vida de cada comunidad, sí. Pero esto tiene la implicación principal, me imagino, de que no hay una coincidencia entre la normativa constitucional y la realidad subyacente. Y cómo se maneja o qué es lo que sucede, cuáles fueron las consecuencias de este conflicto entre realidad y norma. Sí, no hay una armonización, por decirlo de alguna manera, entre la realidad de las comunidades indígenas y las normas jurídicas. Aunque últimamente se ha trabajado mucho al respecto, ¿no? Y es un tema que está en la mesa política, en el tema de los derechos humanos, en tratados internacionales. Pero en la historia esto ha costado mucho trabajo de que se vaya logrando, y pues está pendiente pues esta, como siempre se dice por algunos autores, la deuda de justicia ante los pueblos originarios. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al inicio de este libro, a la historia constitucional mexicana, pues realmente nunca se reconocen los derechos de los pueblos originarios. Hay por ahí algunas constituciones perdidas, como es la de 1836, que habla que las tribus tendrán, o se reglamentará el comercio entre las tribus y las personas. Entonces, pero es una copia de la Constitución. A la gringa. Exactamente, no es nuestra realidad. Y así te puedo contar hasta que llega la Constitución de 1917, que tampoco, a pesar de que hubo una lucha social ahí muy grande,
pues se hablaba de campesinos, pero no se hablaba de miembros de las comunidades indígenas. Entonces, pues viene todo un cambio o una realidad, empezamos a darnos cuenta de esa realidad, pues a partir de los años 90, cuando ya en todo el mundo, sobre todo en América Latina, se reflexionaba sobre estos temas. Y ahora, bueno, han pasado muchas cosas de los años 90 para acá, muchos tratados, modificaciones a la ley. En México se da por primera vez en 1994, donde nos reconocemos que tenemos, en México existe una diversidad de pueblos indígenas, una realidad pluricultural o un pluralismo jurídico. Y entonces hemos ido avanzando, pero lo que estamos plasmando aquí es cómo desde la historia, pues nunca ha habido una armonización de la realidad de las comunidades indígenas con la norma. Y se hacen algunas propuestas, pero este es un proceso, ¿no? La armonización lleva tiempos, procesos que yo creo que estamos ahora en el camino, porque ya se empieza a hablar de enseñar la lengua, de los derechos de los pueblos originarios. Acabo de estar en una conferencia donde se hablaba de esta cuestión de los nombres en lengua indígena, cómo hacer la propuesta para que se reconozcan a la hora de registrar a los niños, por ejemplo, estos caracteres que a veces el español no tiene, pero una lengua indígena sí. Entonces estamos en el camino, pero pues todavía falta. Y lo que creo que un primer momento para que existan todos estos cambios es conocer la realidad de las comunidades originarias en México. Y este libro pues puede ser una buena herramienta. Fueron muchos años de trabajo en la investigación, como 5 años de trabajo, pero, y bueno, y tendría que a lo mejor seguir avanzando o hacerse una parte 2 de lo que ha pasado actualmente, pero creo que nos refleja en una historia constitucional mexicana la realidad de los pueblos indígenas o lo que han vivido desde la conquista a la época. Estoy seguro que se necesitará un segundo y un tercer libro, quizá una serie de libros que tú irás escribiendo poco a poco, porque la realidad es dinámica. Pero me preocupa un poco cuando tú dices se empieza a reconocer la diversidad cultural, la diversidad de las lenguas, cuando dice uno, ¿cómo que se empieza a reconocer si México ya era un mosaico no de tribus, sino de culturas perfectamente desarrolladas y consolidadas antes de que los europeos llegaran a América? Es decir, cuéntame quizá un poco, las cosas se pueden ver claramente, con mayor claridad, para ver cómo llegamos a se empieza a reconocer, y quizá para llegar a este punto haya que dar una revisión de la historia. ¿Por qué no me ayudas un poco a reflexionar sobre estos temas que veo que además tú tratas en tu libro? Sí, yo digo se empieza porque, como tú dices, antes de la conquista teníamos una estructura muy bien definida de pueblos indígenas en nuestro país, pero con la conquista viene esta primera etapa que se llama el aniquilamiento, pues se acaban las comunidades indígenas o se reducen en un gran porcentaje, y luego viene esta época de un poco de la lucha, de la igualdad, después de la independencia de México, donde se luchaba y se decía que todos somos libres e iguales. Pero, y me acuerdo que por ahí hay un dicho de Morelos que decía que lo que nos hace diferentes a los hombres era el vicio o la virtud. Pero agarra como si fuera o nos muestra como si fuera una tabla rasa y todos somos iguales, pero dentro de esos personas que estaban en México existían comunidades indígenas que necesitaban preservar sus costumbres, y también fue una etapa de aniquilamiento. Después viene con el constitucionalismo del siglo XIX, pues no se les toma en cuenta, y con la Constitución de 1917 en el siglo XX, perdón, sí, en el siglo XX, pues tampoco, no se les reconoce
se equiparaba, como decía yo en algún momento, todas las necesidades de los pueblos indígenas a los campesinos, pero tampoco eran campesinos. Y luego vienen una serie de acciones de los presidentes o políticos de después de la Constitución del 17 hasta los años 50, 60, que se le llamó el indigenismo postrevolucionario, que fue una época de total asimilación, que también es una forma de aniquilamiento. Se hablaba de que México fuera pues más productivo, que la gente se asimilara, que todos tuviéramos las mismas costumbres, todos habláramos español, etcétera, y se fueron perdiendo muchas tradiciones y lenguas de las comunidades indígenas. Entonces, un poco nuestra propia versión del melting pot. Sí, exactamente. Entonces, pues el indígena era visto más bien como para estar en un museo, pero no se hablaba de él como de un pluralismo, que tuviéramos diferentes maneras de interpretar la vida en nuestro país. Entonces ahí hubo otro aniquilamiento. Entonces digo, se empiezan a reconocer porque en los años 90 hubo movimientos muy importantes en toda América sobre pueblos indígenas y se firma el Tratado 169, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por México y en 1989, y es cuando empezamos a ver pues que existen derechos de los pueblos indígenas. Y ahora, pues de los años 90 para acá, pues han transcurrido muchos años y mucho trabajo de la lucha de estas comunidades en organismos internacionales como en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana, que nos ha llevado a reflexionar sobre el tema. Simplemente ahorita, este año, en septiembre, que luego a ver si lo presentamos en tu programa, saldrá un libro sobre mujeres indígenas urbanas en Jalisco, ¿no? Que ya es otro rubro. Nunca había escrito yo sobre las mujeres como tal, y también es algo que me interesó. Empecé a ver, hice el trabajo de campo y estoy viendo también pues que ha habido programas, por ejemplo, para la ayuda de las mujeres indígenas en la ciudad, etcétera. Cada vez existen más cosas o se trata de ayudar más, pero a veces esta ayuda no es de la manera adecuada. A veces se planea sin conocer realidades y sin conocer la historia y sin conocer cómo viven estas mujeres. Por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor me estoy saliendo, pero tiene que ver también con este libro, que se les dice, a ver, vamos a hacer un programa para que la mujer sepa bordar o venda sus bordados en Jalisco. Pero resulta que aquí hay infinidad de miembros de comunidades indígenas, de mujeres indígenas, y no todas saben bordar porque no es lo que aprenden en su comunidad. Algunas tallan madera, otras bordan, otras hacen Shakira. Entonces, eso es también lo que se plasma en este libro del Pluriverso, de que hay que tener un conocimiento previo. Y enfatizas realmente la diversidad. Y creo que aquí hay otro punto muy interesante de tu análisis. Tú hablas de un aniquilamiento. Yo creo que más bien se trataría de una casi reducción a la nada, porque hablábamos de una diversidad y riqueza cultural precolombina que en algún momento subsiste inclusive a la colonia, mismo allá en Jalisco, los tarascos en Michoacán y otros grupos con los que tú estás muy familiarizada. Pero aún en el lenguaje se les homogeniza llamándolos universalmente, se les pone bajo la categoría universal de indios, privándolos un poco de su propia identidad. Y a mí me parece que esto que tú estás haciendo al identificar esta diversidad en las mujeres indígenas de las áreas urbanas de Jalisco, de alguna manera también lo haces al identificar diversas comunidades
que estudias aquí mismo en tu libro. Háblame un poco de cómo mantienes el equilibrio entre estas fuerzas homogeneizantes y esta gran diversidad cultural que, a pesar de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano, ha logrado sobrevivir diversa y con identidades muy propias. Sí, bueno, pues las costumbres o la cultura de las comunidades, en muchas comunidades, no puedo decir que en todas, se sigue preservando, pero es por esta idea de la comunidad de tener muy claro que su costumbre y su manera de vivir es importante. Pero hay otras que no, hay otras que incluso los mismos jóvenes indígenas entran como en pues en un choque de identidad, que soy mexicano, soy indígena, que hablo, que no hablo. Mi mamá me decía que hablara mi lengua, pero me da pena porque se burlaban de mí, etcétera. Entonces, sí hay, pues, no hay un apoyo por parte del Estado para que siga preservándose su cultura o su lengua. Y, por ejemplo, a través de la lengua, Ni el Estado ni la sociedad. no. A través de la lengua se va preservando su identidad, su cultura, sus costumbres, sus mitos, que son muy bonitos, ¿no? La historia del universo, de sus dioses, etcétera. Y cuando se dejan de hablar las lenguas, pues todo eso se va perdiendo. Fíjate que fue muy interesante hice historias de vida con algunas mujeres de las comunidades aquí en Guadalajara, que también son, que este libro también me sirvió de base, el del pluriverso, para ver las costumbres de las comunidades. Aquí tenemos 10 grupos principales, aunque Es en que el estado... obviamente hay una secuenciación, Sí. es una prolongación temática, me parece. Sí, porque en el libro se estudian 40 comunidades y de esas 40 comunidades, 2 son originarias del estado y otras 8 han llegado aquí a Jalisco por cuestiones migratorias. Entonces, hasta para yo acercarme a platicar con ellas, tenía que leer un poco de sus usos y costumbres para ver cómo las abordaba, para platicar. Y pues se da uno cuenta de realidades pues muy duras por parte del Estado y por parte de su situación de vida, ¿no? Entonces, sí es una pena que a veces no entendamos la importancia de lo que implica la cultura indígena, cómo es parte de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones como mexicanos, y que los hagamos menos, los discriminemos, les hablemos de indio, como tú lo dices muy bien, es un término que se usó en la conquista para hacer una generalización de muchísimas culturas diferentes. De que les digamos un nombre por otro, que eso que también me lo dicen aquí mucho las mujeres, es que viene conmigo y me dice, usted huichola, pues yo no soy huichola, yo soy tarasca, y a mí me gusta que me reconozcan como tarasca. Sí, es O como que te dijeran, bueno, ¿y usted, señora, que es boliviana? Pues no, yo no soy boliviana, yo soy mexicana. exacto, entonces, pues todas esas cuestiones que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida institucional también, las organizaciones, el Estado, eso va perjudicando pues para la pérdida de las comunidades, y lo que se propone en el libro pues son procesos armónicos o de armonización en diferentes aspectos, desde que haya estudio y planeación por parte del Estado, desde que se hagan diagnósticos adecuados para, por ejemplo, para estos programas de las mujeres indígenas, desde que se les enseñe a los niños que hay pueblos indígenas. Yo hace poco di una plática en la Casa de la Corte y ahí les platicaba al auditorio que pues hay un desconocimiento por parte de los mexicanos, ¿no? Que yo como profesora universitaria les pregunto a los alumnos, a veces les decía como pregunta de rescate, dígame 10 comunidades indígenas de nuestro país. Y en un grupo, no sé, de 35 muchachos, viendo la pregunta, pues solamente una chica lo supo. Y esa chica ni siquiera era mexicana, estaba de intercambio en la universidad. Y me dio mucha pena, o sea, me dio gusto que ella lo supiera, pero me dio mucha pena que mis alumnos mexicanos que han vivido aquí y desconozcan que existen pueblos indígenas y cuáles son, pues eso da mucha tristeza, porque eso también es ignorar una realidad, es ignorar nuestra cultura,
Entonces, pues bueno, hay mucho por hacer y estos libros, este libro y todos los que voy escribiendo, pues es un poco eso, dar a conocer este tipo de realidades. Fíjate que es una cosa muy interesante que de alguna manera me parece que nosotros desaprovechamos la riqueza de nuestra realidad inmediata. Y me parece que tenemos un orgullo de mexicanidad, más producto de la propaganda gubernamental que de la vivencia de nuestra propia realidad, porque reclamamos ser oriundos de esta tierra que se llama México, pero despreciamos nuestras raíces en esa gente son los mexicanos originales, me parece, en más de una manera. Pero otra cosa que me llama la atención es que haya sido un convenio de la Organización Internacional del Trabajo el que se convierte en la punta de lanza para reconocer o para desarrollar el régimen jurídico de estos pueblos originarios. ¿Quisieras hablarme un poco de por qué este instrumento de la Organización Internacional del Trabajo es la punta de lanza de la juridicidad en este ámbito y cómo se va abriendo a otras cosas? Sí, el convenio fue primero el 107, que se creó como en los años 70, y es ahí donde se empieza a hablar que existen pueblos originarios. Y luego se transforma en el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México lo suscribe en 1989, y habla pues de esta regulación de condiciones laborales de diferentes países en el mundo, y es el primero que habla o reconoce que en algunos países existen pueblos originarios. Entonces sí es como un parteaguas. Pero bueno, a raíz de este convenio pues han surgido otros más en el tema de los pueblos indígenas, tantos que se han celebrado solamente o suscritos solamente por países americanos como que se han creado desde Naciones Unidas. Y esto pues va marcando la pauta para que hubiera una presión, sobre todo en América Latina en los años 90. Hubo muchas modificaciones o creaciones de nuevas constituciones. Y esta época de los años 90 en América, a partir de estos tratados internacionales, es lo que se le llama como el neoconstitucionalismo latinoamericano. Y en esta época, estas constituciones empiezan a tomar en cuenta o a decir que en sus pueblos, como el caso de Bolivia, como Colombia, como en México no hubo una constitución, pero sí la reforma del 92, que existían pueblos originarios y incluso en algunas se transcriben principios indígenas, como es el caso de la de Bolivia y Ecuador, en lengua aymara y quechua, en la misma constitución. Entonces ya se empiezan a hacer visibles pues estas minorías que habían sido invisibles durante muchos años. Yo creo que ese es un tema muy significativo. Durante siglos, durante la vida del México independiente, a los pueblos originarios se les invisibilizó. Uh-huh. Y a partir de este nuevo tratamiento jurídico se les empieza a dar visibilidad, pero también a reconocer jurídicamente su existencia. Cuéntame, ¿qué implicaciones tiene este reconocimiento de esta realidad por parte del derecho? Bueno, pues en México, a raíz de la reforma de agosto del 2001, específicamente, que fue pues la reforma más grande que se ha hecho en materia constitucional sobre pueblos originarios, se reconoce algo que se llama autonomía y libre determinación. Se reconoce el derecho a proteger sus territorios, su cultura, su lengua, esta obligación de la Federación de los Estados y de los municipios hacia los pueblos originarios, pero
esta reforma sí fue muy importante. Yo creo que fue trascendente para, pues, marcar una nueva relación del Estado con los pueblos originarios, de la sociedad con los pueblos originarios, pero creo que en el camino se ha tenido que ir mejorando. Ha habido reformas últimamente, por ejemplo, en el tema de las mujeres, de la participación política de las mujeres indígenas. Y esta reforma, pues yo creo que fue un parteaguas, por decirlo de alguna manera, en el constitucionalismo mexicano, y a partir de ahí se modificaron muchísimas leyes federales dando un lugar a los pueblos originarios, pero yo creo que seguimos en el camino, porque también fue muy criticada, hubo controversias constitucionales al respecto, que no procedieron, pero pues decían que no, las comunidades a lo mejor no se les reconocía la personalidad jurídica, que el tema del territorio pues nada más quedaba en el papel, porque se les siguen invadiendo los territorios, porque hay empresas mineras que se les conceden concesiones y invaden territorios indígenas, porque se protege su religión y su cultura y no pueden llevar a cabo ciertos actos de peregrinaciones religiosas, etcétera. Hay muchos temas todavía que concretar, que seguir estudiando, el rol de las mujeres, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Entonces, pues sí hubo un gran cambio en 2001 en el texto constitucional, pero yo creo que se tiene que seguir trabajando al respecto. Y sobre todo lo que más tenemos que hacer es educarnos como mexicanos, saber que existen, que merecen respeto, que hablan una lengua, que su lengua es valiosa, que no nos debemos de burlar, que al contrario, yo ahora que fui a la Casa de la Corte, hablé un poquito en lengua birrárica, estaba ahí también mi profesor conmigo dando la conferencia y toda la gente se quedaba como azorada diciendo, ay, mira, que no es fácil, las lenguas indígenas son muy complejas, muy difíciles, eh, pero que bueno, pues cuando se puede, pues pongo en práctica un poquito lo que he aprendido y que no solamente es por hablar la lengua, sino la lengua implica la realidad de las personas, entonces uno aprende mucho conociendo la lengua. Y estos idiomas o lenguas tienen estatuto oficial en el ámbito jurídico mexicano, porque son lenguas, quizá algunas mucho más antiguas que el propio español. Sí, claro. Y con mucho más carta de naturalización en México que esta lengua extranjera, que es la que nosotros hablamos. Claro, sí, las lenguas, pues casi todas las lenguas de los pueblos originarios no se escriben, ¿no? Entonces, ha habido un proceso para escribir ciertas lenguas. El náhuatl ya se escribe desde hace muchos años. La lengua birrárica, que es la que yo conozco un poquito, se empezó a escribir aquí en Jalisco. Se hizo una investigación para poderla escribir a partir de los años 90. Y existe una ley de lenguas indígenas que también se creó como en 2003 más o menos, a partir de la reforma, donde dice que también las lenguas serán válidas, las lenguas indígenas serán igual que el español. Y algunas constituciones estatales, que también se hace el análisis en el libro sobre las constituciones estatales, dicen que, Como por ejemplo, como Michoacán, dice que los actos del registro civil para personas indígenas se podrán hacer en su lengua. Eso dice la Constitución, pero yo creo que es complejo llevarlos a cabo. O que ciertas actuaciones, como en el caso de Oaxaca, también podrán hacer en lengua indígena. Entonces sí tiene, pues tiene importancia, pues realmente hablando, aunque como te mencionaba, pues no es tan fácil. Aquí en la lengua birrárica hay un carácter de la lengua que es como una especie de cruz. De hecho, en la computadora lo escribí con un signo de más. Y cuando llega un indígena birrárica a registrar a su niño y el nombre del niño tiene ese carácter, pues el oficial de registro dice, puedo ponértelo porque no es una letra del abecedario. Entonces, pues ahí repercute también pues en la identidad del niño, la comunidad se va perdiendo. Ahora, aquí, al menos aquí en Jalisco, se está haciendo todo un estudio, se está proponiendo que estos caracteres o estas lenguas indígenas, las personas puedan registrar a sus hijos en su lengua. Entonces,
claro que son valiosas, claro que tenemos que seguirlas fomentando. Por ejemplo, en el estado de Yucatán, em, hace poco leía una nota que en primaria se enseñaba algo de maya y eso se me hace muy importante, ¿no? Que la gente sepa que allá predominan los mayas, que aparte mucho de lo que tenemos en nuestra vida diaria, de lo que comemos, de la cultura, de las palabras que decimos, provienen de lenguas indígenas, ¿no? Los, muchas palabras del náhuatl o en Yucatán, pues del maya. Entonces es Sí, importante. yo creo que muy principalmente en cada región hay una influencia de las lenguas locales para describir las cosas propias de esa región que después se llegan a globalizar, me imagino, y con eso las palabras viajan, ¿verdad? En este sentido, a mí me gustaría que me contaras si estas modificaciones principalmente constitucionales y posteriormente legales, han ido permeando a la realidad o todavía pertenecen a aquellos ámbitos de aspiraciones constitucionales que nunca cuajan en la realidad. Pues mira, yo creo que sí han ido permeando, pero el camino o el recorrido ha sido muy lento. Se han ido permeando porque primero estamos en el camino, en la lucha, se habla cada vez más de pueblos indígenas, está en la mesa de la discusión política, la situación de estas comunidades. Segundo, porque no solamente se han quedado en ordenamientos nacionales y locales, sino que también han acudido a órganos internacionales por ciertas cuestiones. Pero creo que sí, falta mucho todavía por recorrer y a lo mejor un ejemplo que podemos ver de que ha habido un cambio o que estamos trabajando para que las comunidades indígenas tengan un lugar, pues son, por ejemplo, el que haya mujeres candidatas, como tuvimos en algún momento, no sé si recuerdas a Marichuy, que fue precandidata a la presidencia de la República. Ya es una manera muy abierta de que una mujer indígena pueda participar en la vida política. O está el caso de Eufrosina Cruz, por ejemplo, pero no es generalizado, o sea, no pasa en todas las comunidades ni, como te digo, no es lo común. Por ejemplo, ahora que yo estuve trabajando en el libro también de las mujeres, cuando me acercaba a preguntarle a alguna mujer, oiga, mire, estoy haciendo un trabajo así, me gustaría hacerle una pequeña entrevista, pues sus respuestas era, por ejemplo, mira, ahí está mi marido, déjame preguntarle si puedo hablar contigo. O historias de vida muy difíciles de mujeres que las casaron a los 12 años, etcétera. Entonces, sí hay un camino, todavía nos falta mucho y sí ha ido permeando. Ahorita hay casos importantes, por ejemplo, en la Suprema Corte en tema de presupuesto a comunidades indígenas de aquí de la zona norte del estado de Jalisco, de presupuestos que se les otorga a la federación y por alguna cuestión no llegan y entonces se van ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. O, por ejemplo, también pues está el caso de las consultas libres, previas e informadas que está en la Constitución y ya se empiezan a hacer para cuestiones importantes para los pueblos indígenas. Yo creo que sí, pero todavía nos hace falta más. ¿Y tú crees que en algún momento lleguemos a estar en una situación como la que se vive, por ejemplo, en el Canadá con respecto al francés, que tú puedes exigir que las actuaciones se lleven en francés, en este caso en náhuatl o en otomí o en lengua birrárica, y que en un momento determinado las formas estén en su propia lengua, se les explique en su propio idioma y verdaderamente se le dé contenido a este respeto a su identidad cultural? Híjole, pues es una pregunta muy compleja. No me gustaría decir que lo veo imposible, pero sí tiene que haber un compromiso y un proyecto a futuro pues de nuestras autoridades en relación con la situación de los pueblos indígenas, específicamente de la lengua. Eh,
No digo que no se pueda lograr, pero es complicado. Las lenguas indígenas son complejas, tuviera que haber mucha capacitación, fomentarla, escuela pues para traductores. Si ahorita te comento, es complicado a veces conseguir un traductor de lengua indígena. No es tan fácil. Hace poco me pedían para un asunto de entregar la patria potestad de una niña a los abuelos que eran de origen purépecha. Se ocupaba un traductor o se necesitaba un traductor en el proceso y fue complicado encontrar un traductor purépecha, y eso que estamos muy cerca de Michoacán y que hablé a mis contactos, finalmente lo hicimos. Pero a veces para este tipo de cuestiones no encontramos ahora pues para una actuación judicial o para un acto del registro civil, pues sí, tendría que haber mucho compromiso, mucho estudio, investigación y planeación a futuro, un proyecto a futuro por parte de las autoridades del Estado. Porque yo me imagino que hay comunidades que conservan su lengua y donde el español se ve como lengua extranjera. Sí, sí, casi, bueno, muchas comunidades hablan español, sobre todo las que vienen aquí a la ciudad, pues ya hablan español. Em, pero también el tema de las lenguas es que es muy variado, o sea, son 68 grupos, 364 variantes, o sea, hay muchísimas maneras de hablar náhuatl o, por ejemplo, de hablar lengua birrárica hay 4 maneras, es muy complejo y la manera de aprender la lengua también, o sea, la verdad es que cuando yo estuve estudiando la lengua birrárica yo decía, pues, ¿qué es esto? Son lenguas aglutinantes que no tienen una construcción con la lógica que nosotros reconocemos, que también han ido adaptando palabras pues un poco del castellano o como ellos las escuchan en castellano para abrirse a ciertas posibilidades. Por ejemplo, pues los días de la semana en la lengua birrárica no existían, los tuvieron porque ellos se rigen por los ciclos de la lluvia, entonces las tuvieron que ir adaptando para tener días de la semana. O el sistema matemático, para nosotros es decimal, ellos empieza a ser vigesimal y cuentan el 20. El 20 en lengua birrárica quiere decir una vez un cuerpo porque tenemos 20 dedos. Entonces, es así como cuestiones que desde la visión mestiza, pues son muy complejas de entender. Entonces, tendría que haber mucha capacitación, mucha investigación y mucho esfuerzo y planeación por parte de la autoridad. Si no, no se podría lograr. Pues me parece que esta cuestión de la lengua es nada más la superficie de una complicación cultural mucho más profunda que me parece que queda desatendida. Sí, claro, claro. En el libro se habla se estudian 40 de las 68 comunidades y se ven las simetrías y asimetrías de las comunidades. En algunas cosas comparten ciertas creencias, ciertas realidades, y en otras son distintas. Pero todo esto, pues a veces choca o se contrapone con el derecho del Estado. Y a veces pudiéramos decir, ay, pues es que son atrasados o no entienden. No, no es eso, es que simplemente tienen una realidad distinta, que así la han llevado desde que eran originarios de esta tierra y que también han ido modificando porque se han tenido que ir adaptando a la realidad que vivimos actualmente. Y si hay un choque frontal muy fuerte, pues, entre costumbres. Ahora, me da la impresión de que una cosmovisión cultural lleva necesariamente a una forma propia de concebir el derecho y la juridicidad. A mí me parece que tú de alguna manera hablaste un poco de esto cuando dijiste que al ir estudiando cada uno de estos grupos ibas encontrando peculiaridades de su propio sistema jurídico. A mí me parece, por un lado, hacer notar que estos derechos indígenas han permanecido invisibilizados y negados durante muchos años. ¿Cómo empiezan a coexistir en la materia sustantiva? Es decir, los actos propios
porque lo siguiente tendrá que ver con la jurisdicción. Si ellos tienen sus propias jurisdicciones, etcétera, entiendo que lo que te estoy preguntando es un tema muy complejo, pero una persona que lo conoce tan bien como tú, estoy seguro que me lo podrá explicar y que nos lo podrá explicar de una manera sencilla. Bueno, yo sigo en el estudio de las comunidades porque no se acaba, pero sí, cada una tiene su propio sistema jurídico. Y ese sistema jurídico y de cargos y de autoridades está protegido, o al menos así lo establece la Constitución en el artículo 2. Pero, pues hay unas contraposiciones muy fuertes entre las comunidades, pero sí hay estados de la República, porque el artículo 2 de la Constitución también establece que los propios estados podrán regular sobre sus propias comunidades. Hay estados que tienen jurisdicción indígena, que no es nuestro caso en Jalisco, pero lo que sí te puedo decir es que muchas coinciden en eso, en que tienen un sistema de cargos muy bien establecido, que tienen esto del Consejo de Ancianos, que le dan mucha importancia a los ancianos, la gerontocracia predominante, que muchas comunidades se desarrollan a través de la asamblea comunitaria, que es como su máximo órgano. A partir de que tienen un dirigente, también tienen una asamblea comunitaria y que votan a mano alzada, y que todas las personas a lo mejor podrán llegar un poquito tarde a la asamblea, pero no se van hasta que se resuelva el último asunto de la comunidad, que tienen pues penas y castigos también muy duros en las comunidades, y que se pueden contraponer pues con nuestra visión occidental de los derechos humanos, que tienen una manera muy peculiar, por ejemplo, en algunos casos de educar a los niños, de enseñar, que tienen un sistema de mediación también, las comunidades, que en algunas existe el divorcio, por ejemplo, o la expulsión de la comunidad, y que, bueno, son temas muy complejos. Por ejemplo, aquí en Jalisco se ha dado mucho el tema de expulsión de miembros de la comunidad por el cambio de religión. Aquí en Jalisco llegan comunidades o minorías cristianas como Testigos de Jehová, o evangélicos a las comunidades, convierten a parte de la comunidad y se arma un caos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la comunidad ya no, esos que están conversos ya no quieren participar en las cuestiones religiosas, no quieren consumir el peyote, la comunidad se enoja, los expulsa, entonces acuden a las autoridades y las autoridades dicen, pero pues existe la libertad de creencias, pero también la religión es parte de la vida en la comunidad. La asamblea como máximo órgano tiene la facultad de expulsarlos, etc. Hay muchas cosas que a partir, por ejemplo, de este ejemplo, que es muy, a lo mejor muy general en este momento como te lo estoy dando, pero hay muchos conflictos por diferentes sistemas jurídicos, diferentes maneras de interpretar la vida, y que a veces las autoridades jurisdiccionales pues tampoco entran al fondo, ven la realidad y no quieren estudiar tanto lo que pasa con los pueblos indígenas, o en estados no existe la jurisdicción indígena como en el caso de Chiapas o de Oaxaca, que tienen sus órganos indígenas, y si son juzgados ya por los órganos indígenas, entonces el estado no se mete. O si el estado toma el caso pero ve que es jurisdicción indígena, lo manda para que lo resuelva la misma autoridad indígena, y solamente sucede en algunos estados del sur. Aquí en Jalisco, como te decía, no pasa. Entonces es un tema muy complejo, que incluso a veces me toca impartir una clase en un doctorado sobre sistemas jurídicos indígenas, y la realidad pues para todos es muy, pues les llama mucho la atención, es como emocionante saber que existen todas esas posibilidades en los diferentes grupos indígenas. Bueno, es que me imagino que existirán tantas posibilidades de sistemas jurídicos indígenas como grupos indígenas haya. Y en un momento determinado, háblame de la compatibilidad, porque en una de nuestras entrevistas anteriores, el entrevistado me comentaba que esta escisión o esta separación entre la Iglesia y el Estado es el resultado de una visión
evidentemente cristiana. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, la separa. Pero que en la mayoría de las otras realidades culturales hay una integración orgánica entre la espiritualidad y la juridicidad, tal como existe entre los judíos, entre los musulmanes, y parece que eso es lo que me estás diciendo tú de las comunidades indígenas. Sí, lo has dicho muy bien, es parte de o sea, la religión es parte de su vida en un 100%, es parte de su espiritualidad, también de su vida política, de su organización social. Toda su vida está relacionada con mitos y creencias y con diferentes dioses que, que les aportan ciertas cosas, o cada dios aporta ciertas cuestiones distintas a la comunidad. Entonces no es algo que se pueda separar, sino que es parte de su vida. Entonces por eso es tan fuerte pues que se conviertan los indígenas a ser testigos de Jehová o evangélicos. Eh, por poner algunos ejemplos, ellos dicen que pueden aprender español porque, por ejemplo, en la comunidad birrárica, en la última de la categoría de los dioses, la última categoría es de Cristo. Entonces, como tienen un dios que es mestizo, pues gracias a él aprenden español. O si no cumples con tu vida religiosa, que también tiene que ver con la siembra, con las festividades, etcétera, pues también tienes sanciones por parte de los dioses, se te enferma un hijo, se te muere un familiar, etcétera. Entonces hay una relación muy fuerte de la vida comunitaria con la religión, con su actividad económica, con su vida política. Para tener cargos religiosos también hay que trabajar dentro de la comunidad para conseguirlo. Por ejemplo, en la comunidad birrárica, acudir a una peregrinación que es la peregrinación a Real de 14, San Luis Potosí, que es la peregrinación a Viricuta, también los va formando en cargos religiosos, y esos cargos religiosos también repercuten en la vida política de la comunidad. Entonces es un todo que no se puede dividir y que es parte de su día a día. Si cometen faltas, si no cometen faltas, si son infieles, si se casan, si no cumplen con las festividades religiosas, si no cumplen adecuadamente con sus cargos políticos, todo está relacionado en la vida de los pueblos indígenas. Si el cuidado a la naturaleza, por ejemplo, esa es una parte muy importante, ¿no? La Pachamama, la madre tierra, respetarla. También aquí se le dice la Pachamama en nuestra región mesoamericana. Hay algunas comunidades que sí le dicen Pachamama, Madre Tierra o Tonantzin. Ahora, cuéntame un poco de esto. A mí me parece que para entender el orden jurídico y social de las comunidades indígenas, para aproximarnos con respeto, lo primero que tendríamos que hacer es entender su sentido de la cosmovisión, su cosmovisión del mundo y de la realidad. Parece que esta cosmovisión puede ser significativamente distinta a nuestra cosmovisión occidental. Sí, muy distinta. O sea, todas sus creencias en relación con su vida religiosa, con el origen del mundo, repercuten en la vida de la comunidad. También a veces no son totalmente puras, sino que han vivido un proceso de sincretismo porque también han sido influenciadas por el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Como esto que te decía, que tienen a Cristo en el último rango de los dioses y que gracias a él hablan español. Y hace poco me enteré en una entrevista que Cristo llegó a ser Dios porque ganó un concurso de violín. Eso me decía el miembro de la comunidad.
que hubo un concurso de violín entre los dioses y que Cristo ganó el concurso de violín y que por eso entró a la categoría. La verdad es que lo escribí en un libro y lo puse al pie de página, que era la entrevista que me dieron, pero no estaba tan segura si era realmente real, pero sí, o sea, sí me lo contaron en la entrevista. Entonces, sí tienen una cosmovisión muy distinta que a veces nuestra realidad mestiza o nuestra mente mestiza no alcanza a comprender. Por ejemplo, la cuestión de la protección a la madre tierra, pues que ellos se ven parte de la madre tierra, la tierra, de ella venimos, de ella nos da el sustento y en ella vamos a llegar al final de los días, por eso hay que cuidarla. Toda esta, la cuestión de las festividades, la gerontocracia, el trabajo comunitario, eso es una parte muy importante, el ver por el otro en la vida de la comunidad, en muchas comunidades, no solamente de México, sino de América Latina, existe el trabajo para los otros, para la comunidad y tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en Chihuahua se llama Corima, en el centro del país le llaman Taquehual, en el sur se llama Tequio, o le llaman faena o fajina, o en Bolivia y Ecuador se llama el Sumac Causay, que es el buen vivir. O sea, todo esto es una vida en comunidad. Así es el miembro de la comunidad indígena o el indígena, parte de pues de un grupo, no se ve solo, la propiedad comunitaria, etcétera. Entonces, sí, la cosmovisión, que te digo, no es totalmente pura, ha venido cambiando por la influencia de la religión católica, pero pues es muy bonito entender cómo ven ellos la vida, cómo, por ejemplo, cuando se comete un delito, no se busca tanto, sí el castigo, pero también la reparación del daño, el quitar la afrenta de la persona y de la familia que causó el daño a otra. Pues son la manera de educar a los niños en el esfuerzo, en la tolerancia, pues son maneras muy distintas que nosotros tenemos de ver la vida, ¿no? Y a veces esa confrontación o esa realidad pues nos causa un poco de, pues no sé, de sorpresa, como esto que te decía que me platicaban que Cristo había ganado el concurso de violín y así lo escribí porque así me lo dijo Benita, que es una indígena birrárica, pero pues son cosas que a nosotros nos llaman la atención, ¿no? Decías, ¿cómo Cristo estaba en un concurso de violín? Pues así no lo platican. En realidad, creo que aproximarnos a esta diversidad cultural es muy importante, porque con frecuencia tratamos de aproximarnos a otras diversidades culturales, olvidando la que tenemos más cerca y más inmediata. Ahora, tú me hablas con profundidad y conocimiento de estas culturas que viven en la Mesoamérica en la que a ti te toca vivir en el centro de México, pero me imagino que habrá alguna diferencia significativa entre los pueblos nómadas y seminómadas del desierto septentrional mexicano. ¿Qué sabes de la relación entre el mundo occidental y estas comunidades? ¿O simplemente han sido totalmente absorbidas? Cuéntame un poco de esto. Híjole, pues cada vez las comunidades están más en extinción, ¿no? Y hay comunidades que ya prácticamente no existen. Es muy complejo, yo creo que tendría que ser un antropólogo el que te pueda decir todas estas diferencias entre, entre los diversos grupos indígenas que existen en nuestro país. Yo me he centrado más a lo que tiene que ver con Jalisco, esta zona de occidente, a veces el sur un poquito, pero lo que sí puedo decir es que entre estas comunidades hay simetrías, como es esto que te decía, el sistema de cargos, sistemas jurídicos bien establecidos, la gerontocracia, la asamblea comunitaria, la cuestión de la ayuda para todos, pero también hay diferencias muy marcadas, como es el rol de la mujer, que eso también tiene que ver con una cosmovisión
Hay comunidades donde la mujer tiene un rol importante, o al menos se le toma en cuenta, y hay otras que son totalmente aniquiladas. Y eso tiene que ver con esto que platicamos en la pregunta anterior de la cosmovisión, porque en algunas comunidades el origen del mundo viene de un dios y de una diosa, y en otras solamente de un dios varón. Entonces, donde es el dios varón, pues la mujer no tiene mucho juego o no se le toma tanto en cuenta. Pues esto de la enseñanza a los hijos, son ciertas diferencias. El sistema de castigos públicos, también hay diferencias en ese tipo de cuestiones. En fin, el mundo de los pueblos indígenas es muy grande. Yo sigo en el estudio todavía, pero lo que sí te puedo decir también es que, y por ahí tendría que estudiar a lo mejor un poco más de historia. Las comunidades indígenas, por cuestiones de ADN y cuestiones genéticas, no son totalmente apartadas, sino que hay una relación entre todas. Incluso, si nos vamos a la lengua, hay raíces de la lengua que tienen que ver también con esta mezcla en el mundo de pueblos indígenas. Por ejemplo, Mich, que es pescado, que es Michoacán o que es Michigan. O por ejemplo, se ha hecho pruebas en el ADN de pueblos originarios de aquí del norte del país como los rarámuris, y hay pruebas aquí de la Universidad de Guadalajara donde tiene que ver o tienen cierto parecido en su ADN con los mongoles, por ejemplo, o con ciertas comunidades asiáticas. Entonces aquí es un todo, ¿no? Habría que estudiar la teoría de la Pangea o el origen del mundo, o cómo se formaron todos estos territorios, pero hay una mezcla de incluso la lengua. O sea, el otro día platicaba con una alumna y yo le platicaba un poquito de la lengua birrárica, y me decía, pues la manera de pronunciarse se parece al chino. O sea, ella hablaba chino y me decía, se parece al chino. Entonces, yo creo que no son totalmente aisladas, hay una mezcla que tendría o que está avalada por estudios científicos de ADN, que también nos dan unos focos rojos las lenguas, por ejemplo. Entonces, pues hay mucho que estudiar. Nuestras lenguas, nuestros grupos de indígenas en México, Mesoamérica, pues también tienen su relación con otros grupos indígenas en el mundo. Pero en términos históricos, me parece que apenas vamos rascando la superficie, porque sí, 30 años de haberse iniciado las preocupaciones por estos temas, con enfoque predominantemente jurídico, me parece realmente los primeros pasos de la gestación de esta área del conocimiento. No hemos alcanzado a cubrir todo lo que hay en tu libro, es muy extenso y muy profundo, pero al irse acercando el final del programa, a mí me gustaría que tú nos ayudaras a hacer una puesta en común de los temas que hemos estado conversando, y aprovechando esta puesta en común, nos dirigieras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de seguir este programa. Pues el mensaje sería una invitación a preocuparnos, a conocer más sobre la realidad de los pueblos originarios en nuestro país, a no verlos como sujetos aislados que ahí existen, andan por ahí, hablan una lengua que desconozco, que no me gusta, puede ser, ¿no? Sino a involucrarnos, a conocer la realidad de estas personas, a ver la importancia de sus tradiciones y sus costumbres, de reconocer la importancia y la influencia de estas comunidades en nuestra vida, en nuestra vida como mexicanos, y a no estar ajenos, como les decía, a esta realidad. Y pues bueno, a escuchar el programa de Carlos, que es muy bueno, y que bueno, que sigan interesándose, como les decía,
y pues también invitarlos a que lean lo que yo escribo sobre pueblos indígenas, que lo hago para que la gente conozca y que me busquen en internet. Ahí ya hay muchos artículos y libros al respecto y que estoy a sus órdenes para cualquier duda sobre comunidades indígenas y sistemas jurídicos indígenas en México y Latinoamérica. Gracias, Ahora Carlos. entiendo que tu gran aventura del trabajo intelectual, siguiendo las líneas de el maestro Zubizarreta, ahora te llevan a la madre patria y que tendrás que continuarás tu línea de investigación ahora en Sevilla, España, pero no quisiera adelantar vísperas porque creo que es tiempo de comprometerte para que ya sea desde allá o a tu regreso nos platiques de lo que has encontrado y cómo se ve el hemisferio americano desde la madre patria. No me queda, mi querida Roxana, más que agradecerte por la deferencia que siempre has tenido para conmigo y por haber aceptado nuevamente la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría desarrollar especialmente aquellos temas que son de su interés. Nuevamente te agradezco, Roxana, y sin más por este momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.